Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a En Defensa del Consumidor. En este programa ya les hemos hablado sobre el daño que causa a nuestra salud el consumo de productos ultraprocesados, pero no sé si ustedes se han preguntado cómo afecta al medio ambiente el que compremos estos productos. Bueno, pues en este programa resolveremos esta duda, pero pondremos especial énfasis en la responsabilidad que tienen empresas que ustedes ya conocen, como de Coca-Cola Company, Nestlé o Danone. Por eso, las y los invito a que se queden aquí en Defensa del Consumidor. En esta ocasión, en la Nota Neta, les voy a hablar sobre un estudio que publicó la Revista del Consumidor en su edición de septiembre. Bueno, esta revista es de la Procuraduría Federal del Consumidor y realiza un estudio titulado Tequila, Ron y Vodka con Sabor, en el que nos enteramos de que algunas marcas pretenden engañar a las y los consumidores en su etiquetado. Luego de ser sometidas a varias pruebas por la Procuraduría Federal del Consumidor para ver si cumplían con las normas mexicanas de etiquetado sobre bebidas alcohólicas, algunos rones con sabor y vodkas con sabor fueron reprobados. Por ello, al no cumplir con las normas existentes que obligan a las compañías, por ejemplo, a detallar en sus etiquetas los contenidos y las prohibiciones a los consumidores, podrían salir del mercado. Algunas bebidas como el vodka Finlandia sabor mango defraudan a los consumidores haciéndoles creer que la botella tiene un porcentaje mayor al que de verdad poseen, y otras más como el vodka de sabor Kerenki se ostentan como marcas premium cuando en realidad no existe esta categoría en bebidas alcohólicas. Por eso usar la palabra premium es engañoso, hace creer que son de una calidad superior. Y en otros casos, las etiquetas no muestran los símbolos de prohibición que requieren, como que están prohibidos para su consumo en menores de edad o mujeres embarazadas. Con esta información, la Profeco recomendó no comprar bebidas alcohólicas en negocios informales e invitó a la población a revisar que las etiquetas y el contenido de alcohol sea el correcto. También que declare el contenido calórico. Y además invita a la población a checar si contienen estas botellas los símbolos de prohibición. ¿Cuáles son estos símbolos? Bueno, por ejemplo, la leyenda que advierte que el consumo en exceso de este producto es nocivo para la salud. Bueno, y ahora en esta sección, en Consumo Interés, yo les quiero invitar a hacer un ejercicio. A lo mejor no nos damos cuenta de cuánto dependemos de los recursos del planeta y no hay que ir muy lejos. Si nos fijamos en nuestra cocina, en nuestro refrigerador, nos podemos dar cuenta de todos los productos envueltos en plástico. El uso masivo de este plástico se ha consolidado en el sistema alimentario. Por eso ahora nos resulta difícil pensar en que los productos no se encuentren envueltos en ellos, porque también hemos escuchado toda esa cuestión de que si están en plástico a lo mejor son más limpios o fáciles de consumir, ¿no? En cualquier momento. Precisamente con el pretexto de la limpieza de los alimentos o esta supuesta practicidad, esto ha provocado más bien el uso desmedido de plástico. Por ejemplo, aquí les quiero hablar de una investigación titulada Empaquetado y procesamiento ahogándonos en plástico, que realizó la investigadora Ana Larrañaga, con quien tendremos oportunidad de platicar más adelante. Pero bueno, aquí se enfatiza cómo este concepto de tener la comida lista para consumirse en cualquier momento y lugar, ha derivado en el uso de más plásticos de un solo uso. Precisamente en este estudio se señala que la producción de plásticos supera por mucho a la demanda, a pesar de los riesgos de la salud que se asumen desde su fabricación. ¿Por qué? Pues porque para producir plástico se contamina muchísimo desde la elaboración. Además, también aquí les doy un dato interesante. Se estima que en el mundo tan solo el 9% de todos los plásticos producidos logran ser reciclados. Y por si fuera poco, auditorías independientes que se realizan a nivel global, como la que coordina el colectivo Break Free from Plastic, señala
a compañías como de Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé y Danone como las principales generadoras de contaminación plástica. Aquí es importante porque hablamos pues de la contradicción que presentan estas empresas. No sé si ustedes han visto en las calles, en las paradas de autobús, esta publicidad que hace Nestlé recientemente que te invita a reciclar sus frascos, que te invita a formar parte de la generación que recicla. Pero bueno, aquí ya nos señala este colectivo que hace una auditoría durante los últimos 5 años, cómo Nestlé está entre estas empresas que más contaminan con el uso de los plásticos. Pero bueno, vamos a ver qué opina la gente sobre el uso de plástico en los alimentos que consume a diario. ¿Ustedes qué opinan de todo el plástico que se utiliza para empacar alimentos, específicamente los comestibles chatarra? ¿Saben de las consecuencias que tiene al medio ambiente el exceso de plásticos de un solo uso? ¿Y qué opinan de las empresas que promueven campañas de reciclaje, pero al mismo tiempo son las que más contaminan? Esto es lo que opina la gente. Un empaque tiene una bolsa y pequeñas bolsitas que aparte embolsan cada una de las empaques más grandes, entonces es un cúmulo muy grande. A veces es un abuso, ¿no? Porque luego se podría usar otras maneras, ¿no? Para, pues sí, guardarlo. Siento que es mucho. No es para contaminar porque ya no sirve, ya es utilizar por un día y ya va tirando a la basura. Estoy consciente de que causan mucha contaminación y los plásticos no tienen la capacidad, bueno, la mayoría de ellos de que se desintegran en el medio ambiente, es decir, se quedan por años y años y causan más contaminación. Se genera más basura y pues puede afectar en todo, tanto al hábitat, por ejemplo, de los animales o propia, ¿no? Por ejemplo, la calle. Puede terminar incluso en las coladeras, en los mares, hasta en la misma comida que estamos consumiendo. Cuando estoy comiendo veo partículas de plástico en la sal. Contaminan demasiado la coca, como la Bimbo, todas esas son contaminantes que ya tras el diario tiran muchos desechos hacia el agua. Lo que quieren hacer de pues, reutilizar y no usar tanto, pues está bien, ¿no? Pero pues ya el hecho de que pues generen más haciendo cartelitos o esos folletos que luego se quedan tirados en la basura. El mensaje está bien, pero la ejecución está mal. Contaminan más de lo que tratan de reciclar. Entonces no pienso que sea una campaña tal cual real, sino más bien como traten de justificar su uso. Bueno, en esta emisión que les preparamos con mucho gusto junto al Poder del Consumidor, queremos enfatizar que las empresas suelen promover el reciclaje como una estrategia para reducir la contaminación, pero bueno, eso suele responsabilizarnos principalmente a nosotras y a nosotros como consumidores. Pero bueno, ya no les voy a hablar más porque para hablar de eso está aquí en el estudio Ana Larrañaga. Ella es becaria de la Fundación Berta de Berta Foundation e investigadora del Poder del Consumidor. Gracias, Ana, por estar aquí en Estudio B. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Ana. Pues bueno, yo te quisiera preguntar, en primer lugar, ¿cuáles fueron tus hallazgos en esta investigación que se publicó este año, que se titula Empaquetado y Procesamiento, ahogándonos en plásticos? Y bueno, ¿qué relación hay entre el uso de estos plásticos, la industria alimentaria y la contaminación que provoca su uso? Claro, pues justamente esta investigación en lo que se centra es en esta alianza o este matrimonio, ¿no?, bastante malsano entre las industrias de plásticos, que a su vez se abastecen pues de las industrias petroquímicas, ¿no?, y los sistemas alimentarios, ¿no? Y esto es, digamos, una alianza que no siempre ha sido así. Si pensamos en cómo eran los sistemas y los entornos alimentarios con los que crecieron nuestros abuelos o nuestras abuelas, pues podemos imaginar claramente que era un panorama muy diferente, ¿no? Quizá más empaques de vidrio, por ejemplo, para lácteos, o la gente llevando sus telas para recoger cosas como tortillas, pan, es decir, muchas otras formas de pues cargar con los alimentos o consumir, comprar los alimentos, ¿no? Y de repente pues este panorama empieza a cambiar y entran dentro de los sistemas alimentarios pues también todos estos intereses de la industria plástica y petroquímica, ¿no? Entonces nos centramos un poco en hablar de eso y en hablar de cómo también la industria alimentaria aquí en México está
pues realizando un cabildeo activamente para que las regulaciones que podrían pues ser mucho más estrictas y pues asignarles responsabilidades extendidas, es decir, que las industrias productoras de envases plásticos, específicamente aquellos que sean de un solo uso, pues se responsabilicen de los impactos de estos plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Porque únicamente pues lo ponen a disposición del público consumidor y después pareciera que pues es completamente responsabilidad, pues recae mucho, por ejemplo, sobre los estados, sobre los municipios, el tener que hacer esa gestión de residuos, a veces insuficientes recursos, y pues ahí no hay una demostración de responsabilidad de las industrias productoras. Entonces, pues los principales hallazgos son justamente cómo están ejerciendo este cabildeo en el poder legislativo, ¿no? Con una propuesta de reforma a la LGPGIR, que bueno, pues lo que propone es definiciones muy laxas de qué es lo que es un plástico de un solo uso. Es una definición tan laxa que prácticamente ningún plástico podría entrar dentro de esa definición, ¿no? Cuando, si nos vamos a las definiciones que se han desarrollado dentro del sector academia sin conflicto de interés, pues vemos que el plástico de un solo uso es definido como un solo uso por el diseño de su empaque. Si el diseño facilita que sea un empaque que el consumidor solo pueda utilizar una vez y disponer de él, ¿no? Pues entonces es un plástico de un solo uso. Pero las industrias están haciendo mucho énfasis, mucha fuerza, mucho cabildeo para tener una definición que prácticamente pues los estaría absolviendo de toda responsabilidad, ¿no? Y entonces nos hablas de esta omisión en todo el ciclo, es decir, también nos hablabas de la industria petroquímica, ¿no? ¿Cómo podemos entender que desde ahí están teniendo responsabilidad? Claro, esto es bien interesante porque cuando vemos, bueno, en este estudio de caso hicimos un mapeo de actores, ¿no? De quiénes eran los actores que estaban pues acercándose con legisladores y legisladoras de las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático, ¿no? En ambas cámaras. Y pues vemos que existen, por ejemplo, think tanks que están, pues, digamos, fundados y formados por grandes industrias alimentarias, ¿no? Muchas de ellas multinacionales, pero, por ejemplo, también actores que no son parte de la industria alimentaria, pero sí son parte de la industria química y, pues, que incluso cavan como pozos, ¿no? Como Grupo México para extracción de petróleo crudo, ¿no? Entonces, pues, es una prueba de esta alianza, ¿no? O sea, dentro del mismo think tank, cabildeando por el mismo objetivo, están tanto Coca-Cola, tanto Nestlé, tanto PepsiCo, tanto Grupo Bimbo, como grandes petroquímicas, ¿no? Bueno, Ana Larrañaga, nos mencionabas más bien la LGPGIR. Bueno, ¿nos puedes hablar de qué es esta ley y qué pasa en México con la regulación sobre los plásticos de un solo uso? Si existe, y también queremos saber si pues han sido suficientes esta medida. Claro, pues esta Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, pues en realidad otorga muchas facultades a los estados y a la vez pues a los municipios para que hagan justamente esta gestión de los residuos sólidos urbanos, entre, bueno, otros residuos que no sé, residuos peligrosos que tienen un manejo especial, ¿no? Pero los residuos sólidos urbanos, que son pues los que en su mayoría entrarían lo que son los plásticos de un solo uso, pues en muchos estados lo que han hecho es ser definidos por los propios estados, ¿no? No así en la propia LGPGIR. Y bueno, pues en realidad esta ley está siendo sujeto de pues mucho cabildeo, mucha atención por parte de justamente estos grupos empresariales, que lo que están haciendo es tratar de impulsar una serie de reformas sobre esta LGPGIR, ¿no? Y estas reformas lo que hacen es traer una definición general de plásticos de un solo uso, y al ser una ley general, pues estaría, digamos, normando lo que después pueden hacer los estados y municipios, ¿no? Por la jerarquía que tiene como una ley general. Y bueno, pues esto podríamos pensar que es algo positivo, pero en realidad la definición como está actualmente, ¿no? en la propuesta es muy débil. No abarca realmente lo que son los plásticos de un solo uso,
Y bueno, pues como está esa definición, actualmente no nos ayudaría en nada a mejorar la ley. Al contrario, pues muchas organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, pues han manifestado que de aprobarse sería incluso un retroceso, ¿no? Para estados, por ejemplo, que ya han definido e incluso pues aprobado prohibiciones o regulaciones sobre unicel, plásticos, bolsas, ¿no? Popotes, bueno, muchas otras cosas que pues podrían dejar de ser considerados de un solo uso, ¿no? Ya veo. Y en este informe que publicas también hablan de un caso, ¿no? Que es el de Oaxaca. ¿Nos puedes hablar pues más de eso y qué creo que se puede ver bien ahí el cabildeo que han hecho estas empresas? Sí, pues justamente Oaxaca es uno de estos estados que aprobó en su Congreso local una ley que prohibiría, ¿no? Pues el uso de estos plásticos de un solo uso y bueno, otros materiales, no únicamente plásticos de un solo uso, pero otros materiales que son altamente contaminantes como el unicel, por ejemplo. Y pues lo que se vio fue pues que quienes empujaron para atrás esta ley a través de amparos, ¿no? Es decir, a través del judicial, pues fueron justamente Propimex, que es una embotelladora de Coca-Cola, pues Grupo FEMSA también estuvo ahí, y bueno, pues en general Coca-Cola y OXXO como los principales opositores a este avance regulatorio en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues también lo que señalamos en el estudio de caso es toda esta contradicción entre la cara que muestra públicamente o a través de sus campañas de responsabilidad social empresarial Coca-Cola, que digamos fue quien pues orquestó, ¿no? Como a estos brazos, ¿no? Como Propimex, como OXXO de Grupo FEMSA, pues a oponerse, ¿no? Mientras que pues ellos públicamente hacen todas estas campañas de estamos limpiando playas y queremos un mundo sin residuos, pero en realidad pues sus equipos legales están ahí, ¿no? Oponiéndose a través de diferentes vías, porque también lo intentaron a través del Congreso, no lo lograron en el Congreso local y entonces fueron con amparos, ¿no? Ante la Suprema Corte. Es decir, sí lo lograron con estos amparos. Exacto, los amparos fueron concedidos a Coca-Cola, ¿no? A Grupo FEMSA y a Propimex. Y ya nos hablabas de esta cuestión de cómo promueven el reciclaje, entonces tú ves que sí es realmente una solución a esta medida de la producción de plásticos de un solo uso, o que es... Pues justamente este tema del reciclaje es lo que más podemos observar que se promueve como una respuesta, como una solución, como la alternativa para este problema, ¿no? de plásticos, de sobregeneración de plásticos que estamos teniendo. Y pues la respuesta es no es una solución, es una opción para gestionar los residuos, es una opción para gestionarlos, ciertamente. Pero una solución para el problema no lo será mientras que se siga produciendo en cantidades desmedidas y para usos pues tan fugaces, ¿no? El plástico es un material que puede durar cientos y cientos y cientos de años. Entonces, uno esperaría que para un material que puede durar más de 4 o 5 siglos, entonces lo estuviéramos usando para fabricar objetos que pues vamos a usar muchas veces, objetos que van a durar mucho tiempo, toda nuestra vida, ¿no? Y lo estamos utilizando para fabricar objetos que vamos a utilizar durante 5 o 10 minutos. Entonces estamos usando un material que dura siglos para darle un uso de menos de media hora, ¿no? Entonces bajo esa lógica no podemos esperar que el reciclaje sea una solución, algo que se está proponiendo en otros países, por ejemplo en España, es justamente crear pues sistemas de refill o de rellenado, ¿no? En los cuales, por ejemplo, y no solamente esto aplicaría para alimentos y bebidas, aunque también, pero por ejemplo que cuando terminemos un envase podamos llegar a un centro en el que ese mismo envase lo puedan rellenar del producto que hayamos comprado, ¿no? Entonces eso sería justamente no fabricar plásticos de un solo uso, sino fabricar envases que puedan ser reutilizados todas las veces que sean pues necesarias, ¿no? Pero sí, en realidad pues el reciclaje no
no puede ser la solución mientras que se siga produciendo en estas cantidades, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Ya enfatizar la responsabilidad que tienen estas grandes empresas, pero antes de irnos, a mí me gustaría preguntarte, creo que ya dejamos claro de que no toda la responsabilidad recae en nosotras y en nosotros como consumidores, pero que sí podemos hacer como sociedad para evitar, pues, justo esta contaminación plástica en nuestro día a día. Sí, pues es decir, como consumidores hay algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Yo creo que la primera y la más importante es pues estar atentos y atentas de estas discusiones que se están llevando a cabo en espacios de toma de decisión, ¿no? Y demandar, enviar cartas al Congreso, etiquetar a legisladores y legisladoras en redes sociales pidiéndoles que se apruebe una ley mucho más sólida, porque a nivel de la ley se podrá pues hacer una regulación mucho más sólida. Entonces ese poder como consumidores de exigir una regulación mucho más sólida es algo que podemos hacer, ¿no? Y en nuestros hogares, en nuestro día a día, en el consumo que pues tenemos que realizar para alimentarnos o alimentar a nuestras familias, pues creo que para mí los mercados, los tianguis, cuando sea posible o si tenemos la oportunidad de ir a un mercado de productores, ¿no? Es una opción mucho más saludable, ¿no? Los productos mucho más frescos, en la que también estamos fortaleciendo economías locales y pues vínculos comunitarios, pero también pues tenemos esta oportunidad de nosotros llevar nuestros propios contenedores, quizá bolsas de tela o las bolsas del mandado como las que usaban nuestras abuelitas o nuestras tías y bueno, que se siguen usando, pero justamente pues orientar nuestro consumo en la medida de lo posible hacia estas alternativas que por lo general ahí sí podemos encontrar productos libres de plástico, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente no todo nuestro consumo va a poder estar desplastificado debido a que nuestros entornos alimentarios pues favorecen fuertemente a estas industrias, ¿no? Pero creo que también si encontramos otra forma de apoyar es cuando encontremos un lugar que vende productos a granel, compartirlo con nuestras amistades, con nuestros círculos, con nuestros conocidos, recomendarles, mira, aquí puedes comprar nuez, no sé, semillas a granel y bueno, pues esa es una forma como de pasar la voz, de apoyar a estos otros comercios que están tratando de vender alimentos de una forma pues diferente, ¿no? Sí, con mucho menos plástico, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Ana Larrañaga, y es becaria de Berta Foundation e investigadora del poder del consumidor. Gracias por estar aquí en defensa del consumidor. Gracias. ¿Qué les pareció esta entrevista con Ana Larrañaga? Nos dio mucha información importante, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a Abriendo Brecha, donde David Monachón nos hablará más sobre el proyecto Alimentación Universitaria y Sustentabilidad de la Milpa a la Mesa. Hola David, bienvenido a este espacio que hemos titulado Abriendo Brecha. Nos da mucho gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Hola Denise, pues muchas gracias por invitarme. Bueno, quisiera para abrir la conversación, si nos puedes comentar en qué consiste el proyecto Alimentación Universitaria y Sustentabilidad de la Milpa a la Mesa. Sí, por supuesto. Pues el proyecto consiste en articular productores, productoras y transformadores de maíz nativo de las áreas cercanas a las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana con los ambientes alimentarios de la universidad, en particular los comedores universitarios, ¿no? Queremos incorporar productos de la milpa, en particular tortillas, pero también otros productos vinculados al maíz y a la milpa en los menús de los comedores universitarios y otros espacios alimentarios de las unidades. Muy bien, ¿y por qué se proponen crear esta red de productores y consumidores de tortillas y otros alimentos derivados de los maíces nativos? Sí, pues parte de un primero, digamos, diagnóstico, ¿no? Hay situación fuertes en México y incluye en las universidades de malnutrición, de acceso difícil a una alimentación más saludable, a la par de una situación muy desfavorable para la producción de pequeña escala, ¿no? Que finalmente los productores campesinos, productores de pequeña escala son los principales proveedores de alimentos y hay una situación de
de como desprestigio, también de dificultad de acceso a alimentos más saludables y vinculado con la milpa, ¿no? Que el maíz es un elemento muy importante de la dieta mexicana. No voy a hacer una enumeración de todos los platillos y especialidades gastronómicas y culturales que están vinculados con el maíz, pero hay una situación de riesgos de pérdida de esos cultivos nativos que están vinculados con, que son endémicos y también que están adaptados, ¿no? A las diferentes regiones, diferentes suelos, diferentes climas. Y estas semillas de maíz nativo pues se están reproduciendo desde generación en generación, ¿no? Pero con los problemas que no vamos a entrar a detalle, con problemas de la contaminación por maíz transgénicos, por el uso muy importante de maíces híbridos que hacen perder la autonomía de los productores sobre pues el uso de sus semillas ancestrales, ¿no? Vinculado también con esta diversidad de platillo, pues el reto es lograr a través de compras institucionales, ¿no? Los comedores de la UAM están subsidiados por la UAM, pues dar acceso a la comunidad universitaria y en particular a los estudiantes a esos alimentos de la milpa, fruto de trabajo con prácticas agroecológicas, entonces libro de agroquímicos y también con prácticas regeneradoras de suelos y con productores de pequeña escala, ¿no? En cuestión de ofrecerle un mercado también más justo para sus productos, ¿no? La razón también por qué se está perdiendo el cultivo del maíz y de los productores de pequeña escala es porque tienen un mercado desfavorable, ¿no? Que no les permite vender a precios justos sus productos. Es uno de los retos y de las propuestas del proyecto desde las compras institucionales, brindar mejores alimentos en la comunidad y también vincular productores y productoras con espacios de comercialización. Interesante proyecto. Y cuéntanos, ¿en qué unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana va a estar pues este proyecto y cuál es el criterio que eligieron? Sí, el proyecto es para toda la UAM, todas las unidades, Ok. entonces las 6 unidades, Lerma, que está en el Estado de México, la unidad de Coajimalpa, la unidad de Xochimilco, la de Azcapotzalco, Rectoría General, que también tiene un comedor en ese espacio, y no sé si se me olvidó uno, ahí está Palapa, ¿no? Para las 6 unidades, pues va a intervenir este proyecto y cada unidad con su propia red de productores, ¿no? Buscando que sea lo más cercano posible. Y como criterios que son muy importantes, primero es que sean maíz nativos, es decir, ese maíz que se reproduce generación tras generaciones, que está producido bajo prácticas agroecológicas, también en particular con la cuestión del almacenamiento, de las transformaciones, cuidando las cuestiones de inocuidad, ¿no? Con los alimentos va a haber análisis de laboratorio para eliminar la presencia de transgenes, el tema también de las aflatoxinas, que es un problema grave en la alimentación, entonces tenemos que cuidar a la salud de los comensales, pero también criterios de economía social y solidaria, ¿no? Que eso es muy importante porque lo que queremos es promover que primero los productores, productoras en las comunidades consuman ese maíz y los productos derivados y que solo los excedentes vayan a la universidad, ¿no? No queremos quitar los alimentos de la comunidad, pero promover la siembra y las transformaciones y la comercialización solo de excedentes en las unidades, que eso es un criterio de economía solidaria, ¿no? Porque que queremos promover el consumo local también y pues generar justamente esos espacios, esas dinámicas de articulación más horizontales, ¿no? Y de organización más autogestivas entre tanto las iniciativas productivas como la parte de distribución, que es otro criterio de economía solidaria importante, pensando en otra forma de economía, ¿no? Basada sobre la acumulación de capital, pero sobre el bien vivir y el bienestar de la población, tanto productora como consumidora. Qué interesante el proyecto que nos estás contando, porque pues como bien lo dices, es de forma muy integral y sobre todo pues esto que mencionas de una economía solidaria y de poder consumir pues los alimentos, productos, ¿no? Como locales. Y quisiera preguntarte cómo es que está conformado este equipo de trabajo y por qué lo hicieron de forma interdisciplinaria. Uh-huh.
Sí, por supuesto. Bueno, los retos vinculados al proyecto son muy diversos, ¿no? En cuestiones de comercialización, de prácticas productivas, administrativas, ¿no? Administrativo-fiscal. Por ejemplo, los productores o las organizaciones de productores, cooperativas, otra estructura que van a participar, necesitan poder facturar. Eso es un requisito importante. Eso es un cuello de botella en México para la mayoría de los productores y productoras de pequeña escala. Entonces necesitamos un acompañamiento diverso de nutrición también, ¿no? En cuestión de nutriología, para hacer aceptar y también vincular esos productos de la milpa con una mejora en la dieta, en la salud alimentaria, ¿no? De la comunidad. Entonces hay muchas especialidades, antropólogos también, gente más que están en cuestiones sociales y otros economistas, etcétera, que están participando porque hay que tener una visión integral también del proceso, ¿no? La parte educativa, la parte de producción, la parte de comercialización, la parte de distribución, también logística, ¿no? Y pues toda la parte de análisis de laboratorio, que ahí son también diferentes especialidades que entran en juego, ¿no? Por eso ese equipo multidisciplinario. ¿Y quiénes está participando en particular? Bueno, desde CONACYT, varios investigadores por México están brindando apoyo al proyecto con la UAM y también la red de investigación sobre economía social y solidaria de la UAM, que agrupa justamente una diversidad de perfiles de académicos de las diferentes unidades del proyecto, de las 6 unidades, que también aportan, participan en todos los procesos del proyecto, ¿no? Desde su especialidad. Y pues por supuesto productores, transformadores de alimentos, de productos derivados del maíz, que también pues, son los actores, diría, principales, ¿no? Entre ellos y la comunidad universitaria estamos buscando el involucramiento también de la misma comunidad estudiantil, ¿no? En particular en el proyecto con becarios, con diferentes tipos de actividades donde se invita a la comunidad a participar. Oye, ¿y hay alguna forma en que nosotros podamos seguir conociendo del programa, no sé, para quienes nos están viendo? Porque me parece que es una experiencia pues muy interesante, sobre todo lo que nos has compartido, ¿no? Muy integral, cómo es que tienen que estar pues diferentes actores involucrados y creo que sería pues muy bueno saber cómo podemos seguir este proyecto. Uh-huh. Sí, pues justamente saben que el 29 de septiembre pues es el Día Nacional del Maíz, el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, el 15 es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Bueno, hay diferentes efemérides que no tenemos que perder de vista, y entre el 4 de octubre y el 17 de octubre cada unidad va a participar en un evento que llamamos el Festival del Maíz, ¿no? de la milpa a la mesa. Va a haber una feria de productores con actividades educativas, la difusión también del proyecto y de sus diferentes actividades. El 4 de octubre va a ser en la unidad de Coajimalpa, el 5 en la unidad de Lerma, el 10 en Xochimilco, el 11 en Iztapalapa, el 16 en Rectoría General y el 17 en Azcapotzalco. Entonces son espacios justamente para dar seguimiento. Ya les estoy invitando como el poder del consumidor y como quienes nos están escuchando, y a participar en este evento. Muy próximamente esta semana van a salir los carteles que también les compartiré, y toda la información vinculada a los programas particulares de cada unidad, ¿no? Donde va a haber productores, productoras que van a dar talleres, pláticas, también académicos, estudiantes, y va a ser la oportunidad, ¿no? de involucrar esa diversidad de actores, y también dar a conocer diferentes procesos y aristas del mismo proyecto, ¿no? Y relacionado con la alimentación en general. Pues bueno, estaremos muy pendientes precisamente de estos eventos que nos cuentas. También a quienes nos están viendo, pues seguramente podrán encontrar información en nuestras redes sociales, que con mucho gusto vamos a compartir. Y pues muchas gracias, David, por compartir este proyecto que sin duda está abriendo brecha. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartirlo con ustedes. Bueno, y en manos a la obra, les quiero compartir un dato que da el ecólogo José Sarucán. Él es ex rector de la UNAM y ex titular de la CONABIO. Él menciona que con los niveles actuales de consumo de la población mundial,
para 2050 necesitaremos 4 planetas como la Tierra. Por eso es importante replantearnos ahora a dónde vamos a parar si seguimos consumiendo de esta manera. En esta ocasión, El Poder del Consumidor nos preparó 5 consejos importantes para mejorar pues como consumidores y consumidoras. El primero es repensar y reinventar nuestros hábitos de consumo. No solo se trata de consumir menos y mejor, sino también de comprar solo lo necesario, valorando el impacto ambiental que tiene producir los productos y luego desecharlos. Por eso el segundo consejo es evitar productos de un solo uso. Y una invitación a recordarles que si vienen empaquetados los alimentos probablemente ni siquiera sean una buena opción. El tercer tip es llevar nuestros propios recipientes y bolsas reciclables al mercado y a la tienda y comprar a granel todos los alimentos que podamos. El cuarto consejo es reducir el consumo de carne roja como la res y lácteos. Para eso hay que optar mejor por alimentos de procedencia local o ecológica. Y el quinto consejo es hacer oír nuestra voz informada. Es decir, recordar que las empresas son las principales responsables de esta contaminación plástica relacionada con los productos ultraprocesados y seguir reclamando a los gobiernos un medio ambiente más limpio. Quiero retomar aquí otro dato que plantea el estudio Empaquetado y Procesamiento ahogándonos en plásticos, porque plantea que desde 1950 la producción masiva de plásticos se expandió a lo largo del mundo. Por eso incursionó en nuestros sistemas alimentarios y nos prometen alimentos frescos por más tiempo y comida lista para consumirse en cualquier momento. Como vimos aquí en este programa, pues esta cuestión de alimentos listos para consumirse en cualquier momento ha implicado una mayor producción de plásticos de un solo uso. Con esta información, nosotros queremos que ustedes sean consumidores y consumidoras más informadas e informados y recordarles pues que las empresas tienen una gran responsabilidad en esa producción de plásticos de un solo uso que usamos pues en estos productos ultraprocesados que solemos consumir. También les quiero agradecer a Adrián-CG, que precisamente en el programa anterior en el que hablamos del etiquetado de advertencia nos habló de la importancia de hacer algo contra las empresas como Bimbo y Coca-Cola. Bueno, aquí ya les planteamos qué se puede hacer, ¿no? Estas cartas a legisladores, estas menciones incluso a redes para exigir pues una legislación más fuerte en este aspecto contra los plásticos de un solo uso. Les quiero agradecer también por acompañarnos aquí en Defensa del Consumidor y me gustaría invitarles a que no se pierdan como cada martes nuestras emisiones aquí en Estudio B.